el avión alemán que convirtió a España en su primer campo de pruebas mortal. Había un momento, a comienzos de los años 30, en el que Europa todavía creía tener bajo control el cielo. Los biplanos seguían rugiendo con motores modestos, las rutas comerciales apenas unían capitales cercanas, y los ejércitos europeos confiaban en que ninguna nación poseía un avión capaz de alterar ese frágil equilibrio. Pero esa tranquilidad se hizo añicos cuando, desde los hangares de Heinkel, surgió una máquina tan veloz, tan adelantada a su tiempo y tan inesperadamente peligrosa que varios gobiernos europeos llegaron a preguntar en privado si Alemania había dado un salto tecnológico imposible. Aquel aparato, que comenzó como un simple transportador de correo, estaba a punto de convertirse en un fantasma que cruzaba Europa a una velocidad que nadie podía explicar. Ese fantasma tenía un nombre: Heinkel G-70 Blitz. Mucho antes de cargar bombas o cámaras de reconocimiento, el Blitz había nacido de una exigencia civil. Deutsche Lufthansa necesitaba un avión capaz de derrotar a su rival estadounidense, el Lockheed Orion Modelo 9, una máquina que había dominado el cielo comercial gracias a su velocidad imbatible para la época. Los ingenieros alemanes comprendieron que solo una revolución aerodinámica les permitiría superar a un avión venerado por figuras legendarias como Wiley Post o Laura Ingalls. Fue entonces cuando entraron en escena los hermanos Gunther, dos diseñadores obsesionados con eliminar cada gramo de resistencia del aire. Ellos concibieron un fuselaje de líneas curvas, alas con forma elíptica y un perfil tan limpio que parecía tallado para deslizarse sin fricción alguna. El primer prototipo despegó el día 1 de diciembre del año 1932 y el impacto fue inmediato. Nadie esperaba que un avión civil trepara con tanta fuerza, girara con tanta precisión y alcanzara una velocidad que superaba holgadamente los 370 km por hora, algo simplemente impensable para cualquier aeronave comercial de la época. En su nariz rugía un motor BMW Serie 6, un 12 cilindros refrigerado por líquido que utilizaba glicol etilénico para reducir el tamaño del radiador, mejorar la disipación y mantener la aerodinámica casi perfecta. Era un motor adelantado a su tiempo, compacto y potente, y convirtió al Blitz en una máquina sin rivales. La prensa europea quedó descolocada cuando Lufthansa mostró la aeronave. Los pilotos, acostumbrados a aviones pesados y torpes, encontraron en el Blitz un aparato capaz de recordar a un caza más que a un correo. En primavera del año 1933, el capitán R. Untucht, uno de los aviadores más experimentados de Lufthansa, se dedicó a volarlo en rutas diseñadas para quebrar récords. El resultado sorprendió incluso a la compañía. El Blitz batió 8 marcas mundiales de velocidad en categorías distintas, consolidándose como el avión civil más rápido del planeta. Esa hazaña atrajo la atención de todos los fabricantes europeos y lanzó a Heinkel a la primera línea de la aviación internacional. La presentación oficial en el Salón de París, en noviembre del mismo año, fue un golpe estratégico de enorme impacto. La delegación alemana llevó el G-70 Cumpie II, una versión ajustada únicamente para mostrar su velocidad y elegancia. El público, periodistas y delegaciones militares quedaron boquiabiertos. Era evidente que aquel diseño no podía compararse con nada conocido. Era ligero, estilizado, agresivamente moderno. Fue en ese instante cuando varias fuerzas aéreas comenzaron a estudiar con recelo el potencial militar de un avión que, en teoría, solo debía transportar cartas. La entrada en servicio del G-70A, el día 15 de junio del año 1934, coincidió con un cambio silencioso dentro de Alemania. La recién organizada Fuerza Aérea Alemana entendió que tener un avión capaz de cruzar grandes distancias a velocidad inigualable podía ser más que un lujo, podía convertirse en un arma. Aunque públicamente se presentaba como un correo rápido de Lufthansa, internamente se empezaba a estudiar cómo adaptar su diseño para reconocimiento y bombardeo ligero. Aquel descubrimiento marcaría el destino del Blitz en los años posteriores. Mientras tanto,
El público europeo observaba cómo el avión realizaba rutas comerciales dentro de Alemania con una puntualidad y rapidez nunca vistas. Sin embargo, detrás del entusiasmo, los técnicos de Heinkel intentaban ocultar un detalle inquietante. Para lograr su extraordinaria ligereza, la estructura del Blitz utilizaba grandes cantidades de una aleación llamada electrón, compuesta principalmente de magnesio. Este material era resistente, ligero y perfecto para alcanzar altas prestaciones, pero poseía un defecto aterrador. Era extremadamente inflamable. Si la estructura se calentaba demasiado o sufría un impacto en la zona equivocada, las llamas podían envolver el avión en segundos. Era un riesgo que nadie quería admitir, pero que pronto se volvería imposible de ignorar. Aún así, el Heinkel G70 seguía creciendo en prestigio. Su producción aumentaba, las variantes se multiplicaban y su fama se consolidaba como un símbolo alemán de avance tecnológico. Lo que nadie imaginaba era que, muy pronto, esta máquina destinada al correo y al transporte rápido sería enviada a un escenario donde su velocidad brillaría como nunca, pero donde también revelaría sus sombras más peligrosas. Ese escenario sería España. ¿A cómo ven ustedes el papel de estas máquinas rápidas en los años previos a la guerra? Escriban desde dónde nos están viendo y qué opinan en los comentarios. Si les interesan estos análisis sobre aviación histórica, no olviden suscribirse para no perderse los próximos episodios. Para cuando el Heinkel G70 empezó a cubrir rutas dentro de Alemania, su reputación ya había superado las fronteras del país. En los pasillos de Lufthansa se hablaba de él como la punta de lanza de una nueva era comercial, mientras que en los despachos militares alemanes, la aeronave recibía una atención muy distinta. Allí no se alababa su confort ni su eficiencia, sino su capacidad para volar más rápido que cualquier otro aparato europeo. Esa diferencia de interés abrió un camino que transformaría por completo la naturaleza del Blitz. Mientras los pasajeros disfrutaban de un servicio rápido entre ciudades alemanas, Heinkel trabajaba a contrarreloj para ampliar la familia del G70. Primero apareció el G70A, un prototipo que sirvió de base para estudiar proporciones y comportamiento en vuelo. Luego surgió el G70B, orientado a pruebas de transporte de pasajeros. Después llegó el G70C, una plataforma experimental destinada a ensayos con armamento. Cada variante permitía a los ingenieros pulir detalles y perfeccionar aquello que hacía del Blitz una máquina única, su aerodinámica y su velocidad. El gran salto llegó cuando Lufthansa recibió sus propias unidades preparadas para servicio regular. Eran modelos equipados con motores BMW aún más refinados, capaces de soportar largas horas de vuelo sin perder rendimiento. Su fuselaje metálico, combinado con alas de madera cuidadosamente ensambladas, convertía al avión en un híbrido extraño para estándares de la época, pero sorprendentemente eficaz. Las rutas entre Leipzig, Múnich, Berlín y otras ciudades alemanas se acortaron como nunca antes. Aunque la demanda de transporte civil aumentaba, el Blitz demostró que su tamaño limitado no podía competir con aviones más grandes y menos veloces que empezaban a dominar los vuelos comerciales. Sin embargo, mientras el uso civil perdía protagonismo, la aviación militar alemana estaba entrando en un periodo de expansión acelerada. En el año 1935, el recién consolidado poder aéreo alemán reveló las primeras versiones estrictamente militares del Heinkel G70, las series E y F. La decisión no fue improvisada. La Fuerza Aérea buscaba un avión capaz de realizar misiones rápidas de reconocimiento y ataques ligeros con precisión, y el Blitz encajaba perfectamente en ese papel gracias a su velocidad sin precedentes. La serie E fue diseñada como bombardero ligero. Podía transportar una carga de bombas modesta y contaba con una ametralladora MG-17 instalada en la parte trasera para defensa. A pesar de estas mejoras, los pilotos que la probaron expresaron reservas. Sentían que, aunque la aeronave era veloz, seguía siendo demasiado frágil para misiones de ataque en zonas hostiles. En cambio, la serie F, dedicada al reconocimiento de largo alcance,
recibió una acogida más positiva. Su tripulación aumentaba a 3 integrantes: piloto, operador de radio y artillero trasero. Las cámaras y los equipos de navegación se integraron con precisión, lo que convirtió al Blitz en un explorador formidable para detectar posiciones enemigas sin necesidad de entrar en combate. El entusiasmo institucional hacia el G-70 tenía un motivo adicional: la excelente relación entre Ernst Heinkel y ciertos mandos del alto mando alemán. Este vínculo facilitó que el avión se evaluara de manera privilegiada, incluso cuando algunos oficiales cuestionaban su utilidad militar. Sin embargo, esa condición especial del Blitz empezó a resquebrajarse tras un suceso devastador. El día 3 de junio del año 1936, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Walter Weber, despegó de Dresde en un G-70. Era uno de los oficiales más respetados de la aviación alemana y un defensor ferviente del desarrollo de bombarderos estratégicos de largo alcance, un concepto que todavía era discutido dentro del mando. Minutos después del despegue, la aeronave se precipitó al suelo. La investigación reveló una causa tan simple como imperdonable: las trabas de los alerones no habían sido retiradas antes del vuelo. A pesar de tratarse de un error humano, la tragedia provocó un golpe abrupto a la reputación del Blitz. Las consecuencias fueron profundas. La muerte de Weber frenó casi por completo los proyectos estratégicos que él impulsaba y alimentó la idea de que el G-70 era demasiado delicado para misiones militares exigentes. Aunque la aeronave siguió en producción y continuó equipando escuadrones de reconocimiento, el entusiasmo inicial se transformó en cautela. En poco tiempo, empezó a abrirse espacio para modelos más robustos, como el Junkers 87 o los primeros avances del futuro Heinkel 111. Al mismo tiempo, fuera de Alemania, otro país comenzaba a interesarse por el G-70. En Europa del Este, Hungría contemplaba modernizar su aviación con un avión rápido, y Heinkel ofreció una variante específica, el Heinkel 170. Esta versión utilizaba un motor radial Gnome-Ron de 14 cilindros, más potente pero también más voluminoso que el motor BMW que había caracterizado al Blitz. Aunque su aspecto perdía parte de la elegancia original, el rendimiento seguía siendo notable. La producción del G-170 dio lugar a un lote destinado exclusivamente a las fuerzas húngaras. Para ese momento, Alemania ya había encontrado una nueva utilidad para el Blitz: enviarlo a España, donde un conflicto iniciado en el año 1936 estaba convirtiendo el país en un escenario que determinaría el verdadero valor de muchas tecnologías militares alemanas. El Heinkel G-70 estaba a punto de abandonar definitivamente sus orígenes civiles y entrar en un entorno donde su velocidad se convertiría tanto en su gloria como en su condena. Cuando el Heinkel G-70 llegó a España como parte del contingente enviado por Alemania, su papel cambió de forma definitiva. El conflicto que estalló en el año 1936 había convertido el cielo español en un laboratorio involuntario donde se ponían a prueba tácticas, motores, materiales y, sobre todo, la capacidad de cada avión para sobrevivir a una guerra moderna. En ese entorno brutal, el Blitz encontró tanto su mejor escenario como su peor enemigo. Las primeras unidades del Heinkel G-70F aterrizaron en aeródromos improvisados en la zona controlada por las fuerzas sublevadas. Eran poco más de una docena, pero su presencia llamó la atención desde el primer día. Nadie había visto en España un avión con un diseño tan pulido, con alas tan finas y con una velocidad tan marcada, que los mecánicos locales tardaron semanas en acostumbrarse a su comportamiento. Para la Legión Cóndor, el contingente alemán desplegado en apoyo de los sublevados, el Blitz ofrecía algo extremadamente valioso: podía recorrer grandes distancias en tiempos que ningún otro aparato de la zona lograba igualar. Su misión principal era la observación de largo alcance. Desde los primeros vuelos, los tripulantes se dieron cuenta de que el G-70F era capaz de sobrevolar zonas controladas por el bando republicano sin exponerse a un combate directo. Los cazas republicanos,
muchos de ellos biplanos que ya mostraban signos de obsolescencia, no tenían posibilidad alguna de alcanzar al Blitz en persecución. Esto permitió que los observadores alemanes identificaran aeródromos ocultos, movimientos de tropas y columnas de suministros que antes pasaban inadvertidos. La información recopilada en esos vuelos modificó la planificación de operaciones completas, algo que convirtió al Blitz en un elemento clave durante los primeros meses de la intervención alemana. Pero esa velocidad que lo salvaba de los enemigos no lo protegía de un peligro que viajaba dentro de su propia estructura. El uso extensivo de la aleación electrón, tan ligera y resistente, empezó a mostrar su lado más letal bajo las condiciones españolas. Las temperaturas elevadas, las pistas polvorientas y el estrés del combate creaban una combinación peligrosa. Más de un piloto reportó que tras una toma forzada o un impacto menor, el metal en ciertas zonas comenzó a calentarse hasta niveles preocupantes. El problema no era solo el calor. Si el material sufría una fractura o era alcanzado por fuego enemigo, podía arder con una intensidad difícil de imaginar. Electron no solo ardía, sino que seguía ardiendo incluso cuando se intentaba sofocar el incendio con los medios disponibles. Era una condena instantánea para cualquier tripulación atrapada en un fuselaje que se encendía como una antorcha. Los primeros incidentes confirmaron ese temor. En uno de los vuelos de reconocimiento sobre la zona central de España, un G-70F regresó con perforaciones en el revestimiento trasero. Las balas no habían dañado componentes esenciales, pero sí habían alcanzado una parte de la estructura fabricada con Electron. Cuando el avión rodó hacia los hangares, una chispa microscópica originada por el roce de metal con metal provocó un incendio incontrolable. Los mecánicos presentes no lograron hacer nada. Las llamas envolvieron el fuselaje con una violencia que dejó claro que el Blitz tenía una debilidad mortal. El aparato quedó reducido a restos calcinados en pocos minutos. A pesar de estos episodios, el Blitz siguió operando en misiones críticas. La razón era simple. Ningún otro avión disponible podía reunir tanta velocidad, tanta autonomía y tanta capacidad para huir de un combate. Su desempeño creó una paradoja. Era, a la vez, uno de los aviones más útiles en misiones arriesgadas y uno de los más susceptibles a perderse si sufría el mínimo daño estructural. Los tripulantes aprendieron a manejarlo con una mezcla de respeto extremo y admiración. Sabían que, mientras el fuselaje se mantuviera intacto, el Blitz podía sacarlos de cualquier situación. Pero también sabían que si algo fallaba, no habría margen para la supervivencia. En los meses siguientes, su papel en España se consolidó. Los Heinkel, G-70 del contingente alemán, fueron utilizados para localizar aeródromos improvisados del bando republicano, detectar la llegada de armamento extranjero y vigilar posiciones artilleras antes de ofensivas decisivas. Su capacidad para llegar primero, observar y desaparecer antes de que sonara siquiera una alarma, los convirtió en piezas fundamentales del engranaje aéreo alemán en España. Pero el conflicto no fue el único escenario donde el Blitz dejó su marca. Casi en paralelo, Hungría recibió los Heinkel 170 diseñados especialmente para su exportación. Aunque compartían parte de la herencia del G-70, estos modelos equipados con motores radiales tenían un aspecto mucho más voluminoso y una aerodinámica menos refinada. Aún así, la velocidad seguía siendo suficiente para dotarlos de utilidad militar. La Fuerza Aérea Húngara los integró en su primer grupo independiente de reconocimiento de largo alcance, una unidad destinada a operaciones estratégicas en Europa Oriental. Con la entrada de Hungría en la guerra contra la Unión Soviética en junio del año 1941, los Heinkel 170 tuvieron su propio bautismo de fuego. El rendimiento fue aceptable en misiones iniciales, pero su escaso armamento defensivo se convirtió en una sentencia cuando se enfrentaron a cazas soviéticos. Tras un mes de uso, la vulnerabilidad quedó tan clara que fueron retirados del frente. Esa retirada temprana confirmó lo que ya se había observado en España. Cualquier versión derivada del Blitz tenía un límite estructural impuesto por su fragilidad. Mientras tanto, en España, el G-70
seguía demostrando una capacidad única para sobrevivir gracias a su velocidad, pero no para resistir impactos. Su doble naturaleza, brillante y trágica, lo estaba convirtiendo en una leyenda entre los aviadores. Un avión que podía salvar una misión entera con una sola pasada rápida, pero que cargaba consigo el riesgo permanente de convertirse en una bola de fuego si el enemigo conseguía alcanzarlo en el punto exacto. Esa contradicción estaba a punto de influir en las decisiones de diseño que definirían la siguiente fase de la aviación alemana. Mientras el Heinkel G-70 seguía cumpliendo misiones en España con una eficacia que sorprendía incluso a los propios alemanes, en Alemania la evolución del modelo avanzaba hacia un punto decisivo. La experiencia acumulada en la guerra española reveló un aspecto clave. La velocidad podía marcar la diferencia en campañas de reconocimiento, pero no bastaba para sostener operaciones militares duraderas. Esa conclusión motivó a Heinkel a impulsar una nueva fase de desarrollo, cuyo resultado sería tan ambicioso como problemático. La serie inicial del Blitz ya había dado muestras de sus posibilidades, pero también de sus limitaciones. Por eso, los ingenieros se centraron en crear variantes destinadas exclusivamente a cubrir funciones tácticas. Para ello reforzaron estructuras, ajustaron perfiles aerodinámicos y evaluaron motores más potentes. El objetivo era transformar al G-70 en un avión capaz de sobrevivir en escenarios donde ya no bastaba con ser rápido. Hacía falta resistencia, autonomía y una capacidad defensiva que las primeras versiones simplemente no poseían. En ese esfuerzo surgió un proyecto visionario que, aunque hoy resulte casi olvidado, marcó la culminación de toda la familia: el Heinkel 270. Esta máquina fue concebida como una respuesta directa a las carencias detectadas tanto en el teatro español como en las pruebas dentro de Alemania. Para impulsarla, se eligió un motor Daimler-Benz DB601A, un propulsor que prometía una combinación excepcional de potencia y eficiencia. Con él, el nuevo avión podía alcanzar velocidades que se acercaban a los límites teóricos posibles para un diseño monomotor de esa época. El Heinkel 270 realizó su primer vuelo en el año 1938 y las impresiones iniciales fueron demoledoras. Los pilotos que lo probaron lo consideraron uno de los aviones más rápidos jamás producidos en Alemania. Su aceleración era sorprendente, su maniobrabilidad notable para un aparato de su tamaño y su comportamiento en ascenso superaba lo que se esperaba incluso de algunos prototipos de caza. La silueta del avión mantenía cierta continuidad con el Blitz original, pero al mismo tiempo mostraba un refinamiento evidente. Líneas más tensas, superficies más limpias y un morro más alargado para acomodar el imponente propulsor Daimler-Benz. Sin embargo, ese brillo inicial ocultaba una debilidad crítica. El G270 heredaba parte de la filosofía estructural de su antecesor, y eso incluía el uso de la aleación Electron en zonas clave del fuselaje. Los técnicos ya habían observado en España el riesgo que implicaba utilizar materiales tan inflamables, pero la obsesión por mantener la aeronave lo más ligera posible pesó más que la prudencia. A pesar de que algunos ingenieros recomendaron reducir la presencia de Electron, la decisión final fue mantenerlo para conservar el rendimiento. Con ello, el G270 quedó condenado antes de despegar siquiera a una vida operativa llena de interrogantes. Las pruebas continuaron durante meses, y aunque el comportamiento del aparato era admirable, la opinión de los especialistas en armamento no era tan optimista. La aeronave contaba únicamente con una ametralladora delantera y dos armas defensivas situadas en la parte posterior, una configuración insuficiente para un avión que se pretendía emplear como plataforma de ataque y reconocimiento. En un periodo en el que Europa avanzaba inevitablemente hacia una guerra de enorme escala, era evidente que cualquier avión que no pudiera defenderse por sí mismo estaba sentenciado a un papel secundario o directamente a la cancelación. La comparación con otros prototipos contemporáneos no favorecía al E270. El desarrollo acelerado de modelos como el futuro Messerschmitt 109 y las versiones tempranas del Heinkel 111
demostraba que la aviación alemana ya estaba avanzando hacia una generación completamente distinta de máquinas de guerra. El Blitz y su descendiente inmediato parecían pertenecer a un tiempo que se desvanecía. Incluso algunos oficiales, que en su día habían respaldado con entusiasmo al G-70, reconocían en privado que el porvenir requería estructuras más robustas y armamento mucho más pesado. Mientras tanto, en España, el Blitz continuaba volando, aunque cada vez con mayor cautela. Las unidades que seguían operativas acumulaban horas de misión, pero también más incidentes derivados del material inflamable de su estructura. La Legión Cóndor comprendió que el avión era demasiado valioso para perderlo en misiones de riesgo elevado, por lo que lo relegó poco a poco a tareas donde su velocidad natural pudiera explotarse sin enfrentarse a fuego enemigo significativo. Ese cambio de uso marcó el inicio del declive del Blitz como instrumento militar, aunque no apagó el respeto que los aviadores españoles y alemanes le tenían. Conforme avanzaba el año 1938, la imagen del G-70 dentro del mundo militar cambió de manera radical. Ya no era visto como un avión con potencial para convertirse en una plataforma decisiva, sino como una pieza de transición. Había servido para demostrar la importancia de la velocidad, había impulsado la investigación aerodinámica alemana y había abierto el camino hacia modelos más avanzados. Sin embargo, su fragilidad, su armamento limitado y la falta de protección estructural impedían que ocupara un lugar relevante en el futuro inmediato. El Heinkel 270 intentó ser la respuesta a esas limitaciones, pero su propio origen lo traicionó. Era un eslabón tardío en una cadena de ideas que ya no encajaban con las exigencias de una Europa cada vez más militarizada. Su capacidad para alcanzar velocidades extraordinarias no compensaba su debilidad intrínseca, y los mandos alemanes pronto dejaron claro que no invertirían más recursos en una plataforma que no ofrecía ventajas suficientes frente a los nuevos desarrollos. Mientras el mundo se acercaba a un conflicto inevitable, el Blitz y sus derivados se preparaban para abandonar el protagonismo que alguna vez tuvieron. Aún así, quedaba un último capítulo en su historia, uno en el que la velocidad, el riesgo y la fragilidad alcanzarían su punto final antes de que la aeronave desapareciera para siempre de los cielos europeos. A medida que la tensión en Europa aumentaba y los ejércitos aceleraban sus preparativos para un conflicto inevitable, el Heinkel G-70 seguía ocupando un lugar extraño dentro de la aviación alemana. Ya no era la joya técnica que había maravillado a la prensa en el año 1933, ni el explorador veloz que había revolucionado las misiones de reconocimiento en España. Sin embargo, tampoco podía ser descartado de inmediato. Aún existían unidades operativas, aún quedaban pilotos que confiaban en su agilidad extrema, y aún se creía que podía servir en tareas específicas donde su velocidad fuera más valiosa que cualquier blindaje o potencia de fuego. Los últimos años de servicio del Blitz se caracterizaron por un uso cada vez más selectivo. Mientras la aviación alemana incorporaba bombarderos modernos como el Heinkel 111 y desarrollaba cazas que pronto dominarían los cielos europeos, el G-70 era asignado a rutas donde la necesidad de información inmediata superaba el riesgo de perderlo. En varios escuadrones de reconocimiento, especialmente en aquellos que todavía operaban cerca de la frontera oriental, el Blitz continuó siendo una herramienta útil para obtener datos rápidos, sin tener que entrar en zonas de combate directo. Su capacidad para aparecer y desaparecer antes de que el enemigo pudiera reaccionar lo mantuvo operativo un tiempo más, aunque ya estaba claro que su ciclo estaba llegando a su fin. Mientras tanto, el Heinkel 170, el derivado exportado a Hungría, vivía una etapa totalmente distinta. Tras su breve participación en operaciones contra la Unión Soviética, su retirada del frente dejó muy claro que la filosofía del diseño original había llegado a su límite. Ni el motor radial, ni las mejoras mínimas en resistencia, ni los ajustes de armamento podían compensar una debilidad estructural que en combate moderno resultaba inaceptable. Aunque siguió utilizándose en tareas auxiliares dentro de territorio húngaro, su papel militar quedó reducido a misiones
donde el riesgo era prácticamente inexistente. En Alemania, los ingenieros de Heinkel ya trabajaban en proyectos completamente diferentes. El conocimiento adquirido a través del Blitz se integró en modelos que marcarían la siguiente etapa de la aviación alemana, pero el propio G-70 dejó de experimentar modificaciones. Su última evolución verdadera, el Heinkel 270, no pasó de ser una promesa frustrada, demasiado rápido para ser ignorado, pero demasiado vulnerable para convertirse en una máquina de producción. Las pruebas demostraron que su alta velocidad no compensaba una protección insuficiente y un armamento escaso. Esta contradicción lo condenó a permanecer como un prototipo sin continuidad. En España, donde el Blitz había demostrado más de lo que muchos esperaban, el final llegó de manera gradual. Las unidades que habían sobrevivido a la guerra civil quedaron registradas en los inventarios tras el conflicto, pero su uso operativo disminuyó con rapidez. Aunque algunas aeronaves fueron mantenidas durante años para tareas menores y vuelos internos, poco a poco fueron consideradas obsoletas. El mantenimiento se hacía complejo, las piezas escaseaban y la vulnerabilidad inherente del Electron convertía cualquier reparación en una operación delicada. Con el paso del tiempo, las autoridades españolas optaron por retirarlas por completo, y las últimas unidades fueron desmontadas durante la década de los 50. El destino del Blitz quedó sellado cuando se tomó conciencia de que ninguna versión había sobrevivido intacta. A pesar de que se produjeron más de 300 unidades entre todas las variantes, no quedó un solo ejemplar completo preservado en museos o colecciones. Fue un final silencioso para un avión que, en su momento de gloria, había roto récords, provocado temor, definido estrategias y adelantado tecnologías que después serían comunes en la aviación europea. Y sin embargo, su influencia se extendió mucho más allá de su vida operativa. El Heinkel G-70 fue el punto de partida para comprender la importancia de la aerodinámica extrema, de las estructuras ligeras y del diseño integrado entre motor y fuselaje. De él surgieron ideas que luego fueron aplicadas en modelos tan influyentes como el Heinkel 111, que desempeñaría un papel central durante los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial. El Blitz no dominó el combate, pero cambió la manera de pensar y diseñar aviones en un momento decisivo para la historia de Europa. Así terminó la historia de un avión que comenzó como correo ultrarrápido, pasó por los cielos incendiados de España, dejó su huella en los planes militares alemanes y desapareció sin dejar un solo ejemplar. Su legado no está en un museo, sino en las aeronaves que vinieron después, y en el impacto que tuvo sobre una época donde la velocidad se convirtió en sinónimo de poder. El Blitz demostró que la velocidad podía cambiar la guerra, pero también que ningún avión podía sobrevivir sin equilibrio entre potencia, protección y resistencia. Fue un pionero, un experimento adelantado a su tiempo, y al mismo tiempo una advertencia técnica para las generaciones que vinieron después. Si esta historia les ha sorprendido, dejen un comentario, den like y suscríbanse para no perderse los próximos episodios.